Buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presente para juntos hacer este programa. Hoy con una invitada muy linda y desde un lugar muy hermoso. Quiero así también recordarles que el próximo miércoles estaré haciendo el programa a conversación abierta. Todas aquellas personas que quieran participar, abriremos micrófono, cámara y estaremos charlando, haciendo de este espacio un espacio especial para poder brindar nuestras emociones, las preguntas, lo que tengamos en presente en ese instante. Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Así también, en febrero 12 estará con nosotros Randa Jafar Dak, Dak Raup. Ella estará con nosotros presentándonos Retorno a casa. Qué lindo, me encanta el tema. Febrero 19, María Elena Sarmiento desde Chile estará con nosotros para darnos el desafío del 2025. Febrero 26, María José Navarro González, que estará con nosotros presentando Alta Sensibilidad, Evidencia de la Supraconciencia. Uy, qué temas lindo. Marzo 5, nuevamente con nosotros estará Martín Rivera presentándonos ORPS, un llamado a la humanidad. También así quiero hacerles saber a todos ustedes que ya tenemos confirmado que Sergi Torre estará aquí en Estados Unidos, esta vez en el área de Miami. Esto será en mayo 15, 16, 17 y 18. Para mayor información, por favor, contáctese a Ernie Torres al 908-295-4393. Siempre agradeciendo a todos ustedes que están presentes miércoles tras miércoles con nosotros, compartiendo sus ideas, emociones, como ya dije, y sobre todo compartiendo nuestros videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Recuerden darles un dedito, un me gusta, un like y por favor, suscribirse. Compartan estos videos. Eso nos ayuda a nosotros muchísimos a seguir vivos en esto de las redes sociales, de lo cual es nuestro objetivo, poder compartir toda esta sabiduría que cada uno de nuestros exponentes nos regalan miércoles tras miércoles. Gracias a todos ustedes que siempre están ahí con nosotros. Y hoy día desde España, precisamente desde Madrid, está con nosotros presentándonos el poder de las terapias en la autosanación. Ella es Lourdes Hernández García. Adelante, Lourdes, puedes activar tu micrófono, tu cámara. Hola, hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches desde España. ¿Se me ve bien? Exactamente. Te ves perfecta, sí. Muy bien. Y bienvenida a nuestra casita y nos encantaría saber un poquito de ti, cómo fue que llegaste a este camino, a qué te dedicas. Muy bien. Pues vamos a ver, como acabas de decir, mi nombre es Lourdes Hernández, resido en Madrid, en España. Actualmente soy profesora de yoga, pero también me dedico a hacer terapias, trabajo con terapias. Qué lindo. Terapias, estoy hablando de Reiki, registros acásicos, terapia de respuesta funcional, par magnético, hipnosis. Os estoy muy agradecida a esta oportunidad que me brindáis, a Adriana, a ti, a Ernie y también a Martín Rivera, porque a través de él llegó a vosotros. Ay, qué lindo. Y, y bueno, quería compartiros un poquito mi experiencia de cómo han ido llegando todas estas terapias a mi vida y cómo me han ido ayudando. Y alguien me ayudando a mí, pues hay personas que se han interesado de por qué estaba yo mejor y por qué me encontraba bien y han querido también ellos recibir las terapias y al final yo me he acabado formando en estas terapias y ahora también yo me dedico a ayudar a personas. Qué interesante que es todo esto, ¿no? Porque llega un punto en nuestras vidas que
tenemos que acudir a este tipo de terapias y no lo sabemos el por qué hasta que No llega lo ese sabemos. instante que es... Totalmente de acuerdo, Adriana. Totalmente de acuerdo. Mi primera terapia fue el yoga. El yoga en sí no es una terapia, es una técnica milenaria. Y como tú bien has dicho, yo empecé a ir a yoga porque estaba con una depresión muy grande y un familiar me comentó, ven a yoga que te va a gustar. Y yo la primera clase de yoga dije, estos están locos, pero seguí yendo porque me venía bien. ¿Y quién me iba a decir a mí que después yo iba a ser profesora de yoga? Pero verdaderamente el yoga ha sido mi camino, sigue siendo mi camino, es mi hilo conductor de todo lo que ha ido llegando a mi vida. Qué interesante que es. Y desde ese punto, cuando recién iniciaste bajo esta condición de Mm. depresión, Sí. Vamos a ver, yo no tiene nada que ver mi vida actual con mi vida anterior. Es como que mi vida se partió en dos. sí, Yo antes tenía un cargo en una multinacional, viajaba, tenía mucha responsabilidad, muchísimo trabajo, pero yo no era feliz. Y entré en una depresión, la superé, pero ya la siguiente me costaba mucho salir de ella. Al final contraje una enfermedad y esa enfermedad ya me llevó a decir no puedo seguir así. No puedo seguir así. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? Yo no puedo seguir así con mi vida. Y fue cuando decidí cambiarlo todo. Pero siempre, como ya he indicado, a través del yoga y sobre todo a través de la meditación. El yoga obviamente implica meditación. Y al empezar en meditación empecé a conocerme más a mí misma, empecé a conocer más qué quería, sobre todo qué no quería, que eso es muy importante, que algunas veces no sabemos hacia dónde ir porque no sabemos qué queremos y qué no queremos. Y a través de la meditación fui un poquito mirando hacia adentro y dándome cuenta de quién era yo, reconociéndome, que creo que es un poco el camino de por qué estamos aquí, para recordar quiénes somos. exactamente. Y ahí está mi pregunta es, ¿tú estabas sintiéndote que algo no era tu lugar, que eso no era ahí? Pero Totalmente, dentro de tu depresión tú sí querías continuar. obviamente. Sí. Sí, yo sentía dentro que tenía que continuar, pero sabía que tenía que hacer algo que no estaba haciendo. De hecho, cuando más adelante, bueno, eh, en primer lugar, yo siempre he sido una persona muy intuitiva, muy sensitiva, he tenido muchos sueños que después han cumplido, he soñado con familiares míos que estaban a punto de fallecer, que estaban en coma, desde muy pequeña. Esto ha pasado desde muy pequeña. Lo que pasa es que como queremos pertenecer a la sociedad y pertenecer al grupo y queremos ser como todos, yo me negaba a esa parte de mí. Y eso es lo que me llevó a la depresión y eso es lo que me llevó a enfermar, el negarme lo que yo era. Entonces ya cuando yo me di cuenta de todo esto, es cuando todo cambió y es cuando empecé a buscar. Y sobre todo sabía que venía a dar algo que no estaba dando. De hecho, la primera vez que me hicieron Reiki, curiosamente, la que fue después mi profesora, mi maestra de Reiki, estaba delante mío en yoga todos los días que yo iba a yoga. Y yo solamente le decía hola y adiós, nada más, porque yo era muy, muy seria, muy formal. Hasta que ya entré en esta enfermedad y yo estaba, que no estaba. Y un día que yo estaba fatal, llorando y fatal, me dijo, vente a mi casa esta tarde que te voy a hacer un Reiki. Y yo ahí empecé a llorar y a decir, he venido a dar y no sé qué he venido a dar, pero yo necesito dar. Qué Y lindo. entonces me dio un montón de libros de metafísica y me dijo, vete a tu casa y empieza a leer. Espabila, Despierta. despierta, efectivamente, despierta, despierta. Sí, sí. Entonces, digamos que mi primera terapia, mi técnica, mi principal fue el yoga, a través del yoga la meditación, y a través del yoga y la meditación llegó el Reiki. Y el Reiki ya me abrió un mundo pues más profundo, de meditación más profunda, de conocer que hay energías que no las podemos tocar, pero que existen
y yo hacía unas meditaciones maravillosas donde trabajaba con la llama violeta, con la llama rosa, con la llama verde, y yo sentía y vivía todo aquello de una forma como un regalo, como un regalo. Estaba abriéndome a una parte de mí que ya hasta entonces era desconocida. Cuando comenzaste a recibir Reiki en ese punto, Sí, ¿recuerdas qué fue, cómo fueron tus primeros pasos? ¿Qué se empezó a mover en ti? pues lo primero que se empezó a mover en mí es empezar a darme cuenta de todo el potencial que yo tenía dentro. Porque yo empecé a darme cuenta de que yo podía percibir un montón de cosas, de que yo podía sentir un montón de cosas, de que estaba en mi mano hacer un montón de cosas. Empecé también a asumir responsabilidad, porque desde la metafísica lo primero que leí fue el libro de oro de Saint Germain, y ahí te dice, te habla del yo soy. Y cuando te habla del yo soy, es que tú tienes que tomar control y responsabilidad de tu vida y de tu mundo. Y eso sobre todo fue lo más importante, o sea, fue un verdadero viaje y sigue siendo un verdadero viaje hacia adentro, porque creo que un grave problema que tiene ahora mismo la sociedad es que está buscando fuera, 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 cuando resulta que el mayor viaje y la mayor riqueza está dentro nuestro, está dentro de nosotros. El viaje es hacia adentro, no es hacia afuera. Y eso fue lo que más me enseñó el Reiki. Aparte de que descubrí un mundo de luz y de energía que yo desconocía. En ese punto comenzaste a entender que había que soltar cosas. Muchas cosas. De hecho, se han caído muchas cosas. Se cayó aquel trabajo, abandoné todo, se cayeron personas, se cayeron ciertas cosas que yo pensaba que tenía que ser de una forma y me di cuenta que no hacía falta que fuesen de esa forma. Se cayó el decir a todo sí, aprendí a decir no y aprendí a darme prioridad, porque siempre daba prioridad a los demás. Se cayó Exacto. todo un sistema se cayó. Yo que venía de haber estudiado en Suiza, una mentalidad muy alemana, muy cuadriculada, muy recta. He tenido unos padres que también me han inculcado unos valores, una rectitud, un tal. De repente necesitaba romperlo todo, todo. Empecé bueno, yo siempre estoy escuchando audios y vídeos y empecé a escuchar mucha información. Otra cosa que me abrió es recibir información. Me metí en metafísica, Luis Hay, Connie Méndez, Rubén Cedeño, un curso de milagros. Y yo estaba en casa limpiando la casa y yo estaba escuchando, recibiendo información, recibiendo información, recibiendo información, porque además era como que yo estaba recordando cosas que yo ya sabía. No era nuevo para mí. Eso es, Eso fue lo más bonito. eso es. ¿Y a qué punto, qué fue lo que te detonó para decir, ok, necesito aprender a dar Reiki? Pues cuando esta persona hizo conmigo varias sesiones de Reiki y vio el potencial que yo tenía, entonces ella me empezó a formar para que yo pudiese darme Reiki a mí misma. Como yo me daba Reiki a mí misma y me gustaba, empezaron a pedírmelo porque me veían bien mi hijo, mi marido, mi madre, mi tía. Qué lindo. Y dije, hombre, pues yo puedo hacer muchas cosas que yo no conocía. Y aquello se empezó a ampliar. Ya empecé también con las clases de yoga, empecé a formarme yo como profesora de yoga. Y bueno, esas personas que iba conociendo a través de las clases de yoga, yo les hablaba del Reiki y también han venido después a hacerse yo sesiones de Reiki conmigo hasta que ya por fin hice la maestría de Reiki. Y bueno, ahí en la maestría de Reiki fue también muy bonito porque me dijeron que tenía que aprender mucho más, que me quedaban muchas cosas más que aprender, que Reiki era solo el inicio.
Y Es que efectivamente fue así. te veo lo que dices y vas detallando mis pasos, mi Sí, proceso ¿no? también. Sí, por eso estoy contando esto, porque creo que mi experiencia le puede también vibrar, le puede llamar a otras personas, ¿no? Y pueden también ellos animarse a hacer cosas, a investigar cosas. Por eso estoy contando todo esto. Exactamente. Eh, esto es, la conversación va a ser pública y la Sí. pregunta puedes que la quieras responder o no, Ujú. pero siento que en la respuesta hay respuestas para algunas Ujú. personas que se estarán preguntando en otros presentes cuando vean este video, ¿no? Sí, Tu cuerpo se enfermó. sí, ¿De qué manera gravemente. se Un enfermó? cáncer de tiroides. La no expresión, Exacto. claro. La no expresión. No me estaba expresando. Mi ser no se estaba expresando. Aparte de también ir deprisa, el tiempo, sentir que no tienes el tiempo bajo control. Pero sí, básicamente fue la no expresión. De hecho, eh, esto también me ha llevado a hacerme más terapias, como te he comentado, y una de ellas fue la hipnosis. Y la primera vez que fui a hipnosis fue con un señor que llegó a través de una amiga mía, que ella también tenía problemas, ella también fue a hacer hipnosis. Y en una de las sesiones yo quería saber por qué me había pasado el cáncer de tiroides. Y ahí me vi que no le quería expresar a mis padres lo que yo en realidad quería hacer porque quería ser una buena hija, porque quería hacerlo bien, porque no quería que ellos me dejasen de querer y de aprobar. Entonces, mi cáncer de tiroides fue eso, fue el taponarme a mí misma. Muy duro, Gracias. pero cuando me vi sola, porque también me dieron yodo radiactivo y tuve que estar aislada durante 3 días en una cámara que hay acorazada, que está forrada de plomo, para que no salga la radiación, ahí me di cuenta de que la que estaba sola era yo y que la que estaba enferma era yo y la que tenía que ser feliz era yo. Y ahí es cuando decidí romper con todo. La enfermedad como camino. ¿Qué consideras que es? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué tememos? ¿Por qué no hacemos el cambio? Cuando estamos escuchando todo el tiempo, tenemos el llamado, nos interesan estos temas, vemos videos, nos conectamos a charlas como estas, pero seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que es un miedo a dejar de pertenecer al grupo. Somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad y hablar de temas comunes y tener cosas comunes con las personas que nos rodean y no queremos salirnos del rebaño, nos da miedo salir del rebaño. De hecho, yo ya hablo mucho con muchas personas, pero aún así no hablo con todo el mundo de todo, porque no todo el mundo está preparado para escuchar y hay que respetar el libre albedrío, cada uno está en su proceso. Mi verdad no tiene que ser por la verdad de otra persona. Exactamente. Lo que pasa es que sí es cierto que poco a poco voy sembrando, voy hablando, voy contando a las personas de mi entorno, a mis padres, a las personas que acuden a mis clases de yoga, a las personas que acuden a mi terapia. Yo poco a poco voy sembrando y cuando esa persona llega el momento en el que hace el clic, esa información ha quedado ahí y entonces brota. Y es muy bonito ver cómo las personas después de meses de haberles dicho tú algo vienen y te dicen lo que tú les dijiste. Qué lindo. Qué lindo. Es, es lindo, es muy lindo. ¿Y qué dijiste en un momento que pudiste hacer conciencia de que nunca pudiste expresar a tus padres lo que tú querías hacer? Eso es, ¿Qué, eso es. qué crees que es lo que tú querías hacer? Yo es que quería hacer muchas cosas. Te lo pregunto. Yo quería hacer muchas cosas. Yo es que siempre he tenido mucho interés por muchas cosas, pero mi camino estaba como muy predestinado a algo
y me dejé llevar porque era lo fácil, porque era la zona de confort, porque era lo que estaba previsto. Pero yo quería, desde pequeña, yo jugaba con mis muñecos, los ponía en el suelo, les sentaba en el suelo y yo les explicaba cosas. Y ahora cuando yo veo a mis alumnos en las esterillas de yoga y yo estoy explicándoles cosas, digo, si es que yo desde pequeña ya sabía lo que quería. De hecho, yo cuando las personas me dicen, es que no sé qué quiero, yo les digo, ¿tú cómo jugabas de pequeño? ¿Tú qué hacías de pequeño? ¿Qué te gustaba hacer de pequeño? Porque ahí está nuestra vocación. Yo siempre quise ser maestra. Siempre quería enseñar, pero no sabía qué. Y al final salió. Al final combiné el yoga con el enseñar. Definitivamente, y qué vuelta que hay que dar para poder llegar a nuestro lugar de servicio, ¿no? Y cómo nos tenemos que hundir para darnos cuenta de que ya no podemos más, de que ya hemos tocado y que ya solamente toca tocar fondo para subir hacia arriba. O sea, tienes que Ok. decir ya me rindo, basta. Bueno, pues como te comentaba, el Reiki me abrió un mundo tremendo y me llevó también a plantearme muchos temas acerca de la muerte, bueno, la muerte, yo lo llamo el tránsito, las ECMs, y empecé a investigar muchísimo este tema. Empecé a escuchar muchos audios, muchos vídeos de Jocelyn Arellano, de Carmen de Seibe, de Emilio Carrillo, de doctores como la doctora Luján Comas, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, porque empecé a entender que si yo entendía ese proceso, iba a entender mejor la vida. Yo estoy de acuerdo con el señor Emilio Carrillo en que aprendiendo lo que es la muerte, aprendemos a darnos cuenta de lo importante que es vivir. Y ha sido una experiencia muy bonita, porque de hecho hace un año falleció un tío mío, un hermano de mi padre, y me di cuenta de todo lo que yo había aprendido, incluso estuve con él, hablé con él, le expliqué cosas, después me lo confirmó porque una noche le vi, una vez que ya él había trascendido, él vino, porque yo le pedí que me diese una señal y yo estaba durmiendo por la noche, abrí los ojos y estaba allí. Además, de una forma muy concreta que yo después le expliqué a mi tía y mi tía me mandó una foto, yo esa foto no la había visto nunca y él estaba tal cual en la foto. Y esa experiencia fue muy bonita. También es verdad que cuando he hecho hipnosis, yo me he sometido a tratamientos de hipnosis, a terapias de hipnosis, por ejemplo, en QHT, que es lo que hace Martín Rivera, Dolores Cannon, Brian Weiss. He vivido esas experiencias de otras vidas y he vivido el proceso de la muerte en esa vida, estando en hipnosis, y se te quita todo, porque es que te das cuenta de que abandonas un cuerpo que es solo eso, un cuerpo, una carcasa. Entonces todo se ha ido enlazando. Lo que yo iba aprendiendo y escuchando por un lado, lo iba experimentando por el otro, me iba llevando a más conocimiento, me iba llevando a más formación. Y el tema de la hipnosis ha sido muy interesante porque obviamente tú lo vives en primera persona. Nadie te Pues, engaña. definitivamente. Sí. ¿Consideras que si tuvieses que volver a un estado laboral normal, Mm. pudieses hacerlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista? Lo intenté, No se dio. no, no pude, no pude, me desmayé. Iba en el metro, en el subway de aquí y me caí redonda. No, no podía, no fui capaz. Es que yo creo que es el que ya te estaban dando el camino donde tenías que seguir. Nada más, no hay... Estaba claro, es que cuando es no, y es que algunas veces queremos algo porque creemos que es lo mejor y la vida te da y te da y te da y te da cada vez más fuerte. Y por eso hay muchas personas,
que tienen una enfermedad y al no comprender, yo por ejemplo quería comprender para qué me había, no por qué, para qué me había pasado aquello. Al entenderlo, dije, no quiero que vuelva a pasar. ¿Qué tengo que hacer para que esto no vuelva a pasar? Y fue por lo que me metí en todo esto, porque yo no quería que a mí me volviese a pasar eso. Obviamente me han pasado otras cosas, porque aquí estamos siempre aprendiendo, pero Exactamente. ya aquello se zanjó. Y ahora, cuando recuerdas algo de el momento que estabas bajo hipnosis, Ujú. ¿respondieron tu pregunta, el para qué enfermaste? Sí, vamos, me respondí yo a mí misma, porque verdaderamente te respondes tú a ti misma. Enfermé para abrir los ojos. De hecho, el tiroides, la glándula tiroides es una mariposa y yo después me tatué una mariposa aquí en la espalda como homenaje, porque fue lo que me ayudó a darme cuenta de que tenía que cambiar mi vida. Por eso te he dicho antes lo de la enfermedad como camino. Sí, señora. Pero es eso, es no preguntarse por qué me está pasando a mí, porque eso es victimismo, sino para qué. Eso es tomar control, tomar responsabilidad. Por eso a muchas personas se les repiten las enfermedades. Hay personas que tienen un problema de un riñón, les trasplantan el riñón y vuelven a tener problemas de riñón y les vuelven a trasplantar el riñón y siguen con lo mismo, no cambia. Y en ese caso, ¿qué sería lo que tú le dirías a esa persona? ¿Cómo comienza el para qué? ¿Cómo comienza la pregunta? ¿Cómo comienza a indagarse? Bueno, pues empieza a indagarse perdiendo el miedo, perdiendo el miedo a contestarse. O sea, muchas personas tienen miedo a preguntarse las cosas porque verdaderamente no están preparados para conocer la verdad. Les da todavía miedo conocer la verdad. Entonces, por eso la vida te lo pone algunas veces tan difícil, para que ya te veas tan obligado que no te quede otra alternativa que seguir adelante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de la hipnosis es porque a mí me gusta recibir mi información directamente. Pero antes yo ya había hecho registros acásicos, había hecho terapia de respuesta espiritual, que también la hago, y mi maestra de Reiki me dijo, ¿y tú para qué vas a ningún sitio a que a ti te lean tu información? ¿Por qué no te la lees tú? Aprende tú. Y de nuevo me obligó a tomar control de mí misma y de decidir yo y de buscar yo esa información. Siempre, si te das cuenta, a lo largo de todas estas veces que me han ido pasando cosas, ha sido todo el rato volver a mí, volver a mí, volver a mí. Por eso el título de esta entrevista es la autosanación. A mí no me ha sanado nadie. El sanador lo que ayuda, el terapeuta lo que ayuda es a la persona a que encuentre sus herramientas y su forma de autosanarse. ¿Qué opinas? No, estoy viendo eso, estoy, si me ves, si fuera que tuviese algo acá, diría, tu. Todas las antenas están conectadas. En cuanto tú tienes una persona enfrente que va a una de tus terapias, Sí, ¿tú le ayudas a autoencontrarse? No es que tú le vas a sanar. para nada. Nunca, nunca, nunca. No, no, no. Yo lo que hago cuando viene una persona a consulta, a terapia, además es muy gracioso porque he tenido casos de unas personas que han venido a una terapia y necesitaban otra. Que también fue una cosa que en su momento yo pregunté, dije, ¿yo por qué tengo que hacer tantos cursos y formarme de tantas cosas? Y me decían, porque hay muchas personas en el mundo y cada persona va a necesitar una cosa diferente. A mí me ha pasado una persona de venir a un testaje de par biomagnético, que es un testaje kinesológico que se hace para poner imanes, y testarla y decirme que no quería testaje, que quería registros acásicos. Y yo le decía,
oye, yo lo siento, pero es que no quieres que te teste. ¿Quieres esto otro? Y me decía, ¿y qué es eso? Digo, pues mira, te voy a enseñar lo que... Sí, yo no sano. De hecho, cuando aprendí par biomagnético con el doctor, bueno, esto viene del doctor Goiz, el doctor mexicano, doctor Goiz, y bueno, yo lo aprendí con un alumno suyo, un discípulo suyo, Salvador Gutiérrez, el doctor Salvador Gutiérrez. Y una cosa maravillosa que tiene el par biomagnético es que tú testas a la persona para saber qué necesita, ¿no? Dónde tienes que impactar los imanes. Pero ese testaje que tú haces te puede valer para preguntarle a la persona lo que tú quieras. Tú le puedes preguntar, tratarle emociones atrapadas, tratarle traumas que incluso pueden venir de su gestación o de otras vidas, porque puedes investigarlo. Entonces, yo, cuando la persona se me pone delante y me cuenta su problemática y que necesita ayuda para resolver algo, yo lo primero que hago es testar. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas para solucionar esto? Hay personas que dicen que a través de ese testaje te contesta el subconsciente. Yo he preguntado varias veces quién contesta y varios compañeros míos también lo han hecho y dicen que contesta el ADN, el DNA, no sé, pero alguien contesta seguro Qué y es interes- fiable. qué interesante. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a hacerte consciente que estás en tu zona de confort? Eso es poco fácil. La zona de confort hoy en día creo que se potencia. Nuestra sociedad potencia el que tú te quedes en la zona de confort. A través de la publicidad, del mundo en el que vivimos, se está potenciando una y otra vez que pertenezcas al rebaño y que te quedes en tu zona de confort. Y es fácil quedarse en tu zona de confort. De hecho, si yo me hubiese quedado en mi zona de confort, hoy no estaría hablando contigo, porque es la primera vez que hago esto. Pero es que a esta vida venimos a experimentar, venimos a aprender. Y si no te pones retos, ¿qué estás aprendiendo? ¿Y qué motivación tienes? En el fondo, hay que quitarse el miedo a ver los posibles problemas que puedan surgir y tomártelo como algo divertido, como decir, mira, hoy voy a compartir un rato con Adriana y con otras personas que me quieran escuchar y a lo mejor ayudo a que otras personas se den cuenta de algo, como me ha pasado a mí, porque yo también he escuchado y he visto charlas y he visto vídeos y he visto entrevistas y de repente se me ha encendido una bombilla y he dicho, voy a probar esto, o voy a probar lo otro, o me voy a comprar este libro. Creo que salir de la zona de confort es dar un paso al vacío, pero si no lo haces nunca sabes si hay algo o no hay algo. Y normalmente siempre suele haber algo. Aquí hay un refrán en España que dice, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y yo estoy totalmente en desacuerdo, porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y si la zona de confort es mala, hay que salir de ella. Pero es tanto el confort que no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos ahí. No nos damos cuenta. De hecho, eh, hay una cosa que se llama beneficio negativo. Es, por ejemplo, es una emoción que se trabaja también. El beneficio negativo es, por ejemplo, cuando el niño come porque la mamá desde pequeño le ha dicho, ay, mi niño, es que si no te comes la comida, le estás haciendo un feo a mamá. Con lo el cariño que te ha hecho mamá la comida, ¿por qué no te la estás comiendo? Y el niño come y come y se le queda en su cabeza que tiene que comer para que mamá le quiera. Entonces, para recibir amor, tú tienes que comer. Ese es el beneficio negativo. Verdaderamente estar en la zona de confort siempre es un beneficio negativo. Tú estás cómodo, pero si la zona de confort empieza ya a ser obsoleta, caduca, si ya no te vale, si ya estás mal, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Y por eso también es bonito venir aquí que de repente eh, los registros acásicos le digan a una persona, sal de ahí, eso ya es viejo, eso ya es antiguo. Tuve el caso de una persona que se había divorciado
de su pareja, lo habían dejado durante unos años y ahora habían vuelto y estaban bien, habían conseguido reconciliarse. Y ella estaba muy preocupada porque había perdido la alianza de casada de su primera boda. Y los registros le dijeron, ¿y para qué quieres ese anillo? Eso ya es viejo, eso ya no te vale. ¿Por qué te quieres volver a poner aquel anillo de cuando estabais mal? Cómprate otro anillo nuevo, ponte uno diferente. ¿No te das cuenta que ya no sois los mismos? Y es bonito trabajar con los registros acásicos, porque como dice otra profesora mía, amada Selina, como hablan ellos, yo siempre digo, oye, esto yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Te lo están diciendo los registros, porque la gente algunas veces se queda un poquito como en shock. Les dicen unas cosas algunas veces un poquito duras. Y de hecho, a mí algunas veces me regañan los maestros de registros porque yo intento siempre ser suave, no hacer daño, ser moderada. Y me dicen, no, no, díselo como lo decimos nosotros, porque si no, no se da cuenta, porque si no, no abre los ojos. Y es muy cierto eso que hay momentos que estás en una terapia y la terapeuta usa un vocabulario fuerte y sí se siente. Sí, Yo definitivamente. intento mitigar todo lo que puedo, intento ser amable, hablar siempre desde el amor, pero es verdad que hay personas que vienen muy en bucle y tienen que decirles, basta, si sigues ahí, no te podemos ayudar. Abre tu mente, escúchanos, porque es que hay veces que incluso le dicen que te calles, que estamos hablando nosotros, porque la persona empieza, no, 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 eso no es así, eso no funciona, porque eso no... Que te calles, escúchanos, déjanos terminar de hablar. ¿Cómo? ¿Por qué más una es que no le oigo nada? Ya, ok. Creo que tenemos una interferencia Vale, en que está usando el iPad. No tengo control, Ernie, para ponerlo en mute. Oh, gracias. el Vas. directo, Es directo, es vida y estamos en vivo, es todo presente y amo estas situaciones. sí, tienen que darse. Llega a mí esto, creer en ti. ¿Cómo fue Sí, tu proceso para empezar a creer en ti? Porque generalmente creemos en algo externo a nosotros. cuesta mucho, cuesta mucho. Lo que pasa es que se me han ido dando muchas señales. Se me ha ido dando mucha información que se ha demostrado que es cierta y eso poco a poco te hace coger confianza, porque a mí era uno de mis grandes retos era confiar en mí misma. Y yo pedía, por favor, señales, 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 señales. Y cosas que se me han dicho en registros, cosas que yo he testado, eh, sueños que he tenido, cosas que han salido en hipnosis, se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo con una precisión absoluta. O sea, yo he podido, por ejemplo, un fin de semana me he levantado una mañana de domingo y le he dicho a mi hijo, hijo, acuérdate, esta noche he soñado que hay un bebé que está empezando a formarse dentro del vientre de una mamá. Le he visto cómo se empiezan a formar los deditos, va a haber un nuevo bebé en la familia. Y yo se lo digo a mi hijo para que mi hijo se acuerde, porque a mí después se me olvida. Y a la semana ha llamado una hermana mía y ha dicho que estaba embarazada. Eso me ha pasado así de veces, muchas veces. Es que me da... Te escucho y es como que estuvieras hablando de mi vida. Es tan Sí, divertido. ¿no? Por eso a lo mejor teníamos que hablar tú y yo. Ha pasado mucho lo que era en mi familia de niña, todo lo que dijiste también me sucedía a mí. Y esto de hablar de los sueños era algo tradicional en el desayuno con mi madre. Ah, sí, no, pues yo no, para nada. De hecho, mira, te voy a contar un ejemplo. Mi padre y su padre no se llevaban bien, no se hablaban, ¿no? Entonces, yo una noche sueño con mi abuelo y mi abuelo viene a pedirme disculpas por todo lo que ha pasado en la familia
se despide de mí y me dice que no me preocupe, que él más adelante lo va a compensar. Yo me levanto por la mañana y le digo a mi madre, mamá, yo tenía, no sé, 8 años, 10 años. Me levanto y le digo, mamá, he soñado con el abuelito. Y mi madre, ¿qué has soñado? Pues mi abuelo estaba en coma. Esa noche había estado toda la noche en coma, mi padre había estado en el hospital y mi abuelo acababa de fallecer. Yo no lo sabía. Y la respuesta fue, bueno, venga, desayune y lávate la cara. Claro. Ya está. ¿Por qué? Yo les entiendo, o sea, yo no les critico. Ellos no conocían, no sabían y les daba miedo que yo fuese una persona rara. Sí, Entonces le quitaban importancia, claro. ¿sabes? Pero es curioso. Es divertido Además también. es curioso, porque, por ejemplo, yo he recibido mucha información de mis padres. Los libros de Brian Weiss, El tercer ojo de los San Rampa. Aquí veían muchos capítulos de Jiménez del Oso, que fue un gran investigador ovni, Juan José Benítez, un montón de gente. Yo toda esa información la he tenido siempre en casa. A mis padres les han gustado. Ellos lo leían, era algo curioso, pero no se adentraban en ello. Sin embargo, cuando yo leí la primera vez a Brian Weiss, yo dije, yo tengo que someterme a una hipnosis. Yo quiero esto. Yo sé que he vivido otras veces en otros sitios. Y al final lo conseguí. Pero es un sentimiento que yo tenía, como te he dicho antes, como recordando algo. No es aprendiendo, es recordar. Eso es muy curioso. Definitivamente que sí. De hecho, cuando yo empecé con el yoga, yo ya hacía cosas en casa que yo no sabía que era yoga, y cuando empecé a ir a yoga dije, sí, esto yo ya lo hago. O empezar una clase de yoga, cantar un mantra y empezar a cantarlo yo y decirme, ¿te lo sabías? Digo, pues no, es la primera vez que lo escucho, pero yo sabía ese mantra. ¿Por qué? Estaba ahí. Definitivamente que sí. Me están pidiendo que volvamos otra vez en la confianza en ti mismo. Y Sí, esto viene en que muchas veces hacemos todo lo que sentimos de hacer, como tomar cursos, escuchar vídeos, entenderlos, investigar, meternos dentro de este ambiente tan profundo y espiritual, pero a la misma vez no soltamos aquello que nos hicieron creer de que es lo que teníamos que ser. eso es. Sí, porque seguimos atrapados en esas memorias. Eso es lo que hay que trabajar también. Eso se trabaja mucho en terapia de respuesta espiritual. Terapia de respuesta espiritual, yo lo conocí a través de registros acásicos, porque la persona que a mí me hizo registros acásicos usaba un péndulo con unos gráficos, pero después cuando yo hice registros acásicos no encontraba esos gráficos por ningún sitio. Hasta que un día se los vi a una persona y dije, por favor, ¿qué es eso? Y me dice, es terapia de respuesta espiritual. Y dije, ¿y eso qué es? Y dice, pues con un péndulo te llega información, tú vas trabajando con unos gráficos. Vamos a ver, es lo mismo que cuando tú reseteas un ordenador. Hay un menú principal que te va llevando a diferentes gráficos y se van viendo qué programas han pasado en la vida de esa persona que le han marcado, que le han generado unos bloqueos, que le han generado unos miedos, que le han generado unas limitaciones. Y con el péndulo y esa persona tomando conciencia, se van borrando esas memorias. También se puede hacer a través de las emociones atrapadas. En este caso se testa qué emoción es la que está bloqueando y se trabaja también con imanes, trabajando el vaso gobernador y el vaso conceptor, que es donde está grabada toda la información. Y es ir borrando memorias. Es que tenemos un sistema operativo. Este avatar en el que vivimos tiene un sistema operativo, estamos programados. Nos ha programado la religión, la familia, la sociedad, el país en el que vivimos. Pero es que también nosotros traemos programas de otras vidas. Imagínate, por ejemplo, una persona que en otra vida ha sido un monje
un sacerdote, una monja, que ha hecho votos de castidad, que ha hecho votos de pobreza, que los ha hecho de corazón, se los ha creído. En esta vida nunca le van a tocar la lotería, porque si ha hecho un voto de pobreza y se lo ha creído, siempre va a tener problemas con el dinero, porque ya lo trae integrado. Hay que borrar eso. Se entiende. Claro, y ahí surge la necesidad de tener un salario fijo, Claro. donde tengas que tener tu cheque todas las semanas o todos los meses. Totalmente. Y no intentar nuevos proyectos y no tener confianza, lo que hemos hablado, no tener confianza en ti mismo. ¿De dónde te viene? ¿Por qué no tienes confianza en ti? ¿Quién te ha hecho creer a ti que no mereces o que no vales? ¿Qué o quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Es curioso porque, por ejemplo, salen programas durante la gestación. Hablamos de esta vida y no hablamos de todo lo que ha pasado durante esos 9 meses que hemos estado en vientre materno, cuando resulta que todos hemos tenido que vivir ahí. Obviamente que hemos tenido que vivir ahí, si no, no hubiésemos nacido. Yo tuve una persona que tenía tremendos dolores de cabeza y decía, es como si me pegasen golpes en la cabeza. Y cuando empezamos a trabajar, resulta que es que su madre no quería estar embarazada y su madre se pegaba golpes en la tripa. Y salía hasta el mes de gestación y todo en el que había surgido ese problema. Y se quitó, que es lo mejor. ¿Cómo lo trabajaste en ese caso? ¿Ella con su mamá? En ese caso, creo recordar que fui con una terapia de un masaje metamórfico. El masaje metamórfico se da en los pies y se trabaja toda la concepción, gestación, parto, se trabaja papá, se trabaja mamá y creo que ahí ella después habló con la mamá y la mamá le dijo que sí, que era verdad. Ella lo sintió, que estaba en vientre materno y que le pegaban golpes. O una persona, esto fue en hipnosis, una persona que tenía un miedo tremendo al ascensor, a subir en un ascensor, y era porque su madre se había quedado atrapada en un ascensor estando de 3 meses de gestación. 3 meses de gestación. Eso fue en hipnosis. Wow. Y ella se siente en vientre materno y siente como su madre se queda atrapada. Y entonces ella ya no es capaz de subirse a un ascensor. Qué interesante todas las cosas que están básicamente ocultas en nuestro En inconsciente. Eso es. Ahí es donde hay que buscar la información porque está toda almacenada, toda. Por eso al principio de la charla comentamos que el viaje es hacia adentro. Toda la información la tienes tú. Lo único que hay que buscar cómo llegar a ella. Hay personas que entran muy bien en hipnosis, es fantástico y trabajan muy bien. Hay personas que tienen mucho miedo a dejarse llevar en hipnosis. Entonces tú como terapeuta tienes que asumir tú el control y canalizar toda la información de los registros o de la terapia por respuesta espiritual, o trabajarlo tú y facilitárselo a ellos, porque ellos están demasiado bloqueados. No, no vale todo para todo el mundo. Todos estamos en diferentes procesos, en diferentes etapas de comprensión, de apertura de conciencia, y entonces a cada persona hay que trabajar de una forma. Todo es válido, todo es bueno, no hay nada mejor, no hay nada peor, son simplemente diferentes circunstancias. ¿Recuerdas alguna de las terapias que te dieron alguna información que no podías procesarla, entenderla o traerla a la conciencia? La primera sesión que a mí me hicieron de QHT, de Quantum Healing, fue una sesión muy, muy, muy interesante. Yo ya había hecho 3 sesiones anteriores de hipnosis con Félix Gracia, pero no, no eran como Quantum Healing, eran de otro tipo. Él te llevaba a diferentes etapas de tu vida, era diferente. Pero aquí en Quantum Healing yo me fui a otra vida, narré aquella vida, me fui a un espacio entre vidas, empecé a facilitar mucha información. Después hablamos con un ser muy especial que fui también en otra vida y que tenía mucha información acerca de mí.
Y esa sesión duró 4 horas hablando y hasta años después, ha habido información que no la he entendido. O sea, yo en ese momento dije cosas que he entendido después, porque hablaba de cosas que en aquel momento no estaban en mi cabeza consciente. Y recibí una información sobre todo de ese espacio entre vidas, del proyecto Planeta Tierra, de cómo se estaba gestando todo esto, de para qué era todo esto, de un montón de cosas que esa información yo no la había leído, ni visto, ni nadie me había hablado de ella nunca. Y cuando la escuché, pensé que la había entendido, pero verdaderamente hasta años después que la he vuelto a escuchar, no me he dado cuenta de la profundidad que tenía esa información. Qué lindo, qué Es muy lindo. interesante facilitar una información que tú no eres consciente de ella. ¿De dónde sale esa información? De otro plano, donde también existimos y con el que tú te comunicas cuando estás ahí. Qué lindo. Bueno, yo quiero invitar a la gente del panel, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abran sus micrófonos, sus cámaras. Estamos todos haciendo este programa. Yo lo repito una y otra vez porque es así. Merita, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Lourdes, estoy encantada escuchándote y especialmente los testimonios que tú estás dando, porque son muy interesantes, muy interesantes. Uno se va adentrando más en todo esto que tú has ido recorriendo a través, digamos, de cómo se originó el que tú entraras en este campo a lo que te estás dedicando. Mm, Entonces, lo encuentro sumamente interesante, muchas interesante. gracias. Ahora, me Gracias. gustaría, ¿cómo se llama?, que profundizara un poquito más sobre las 4 horas que dice que duró una sesión. Entonces, en 4 horas tiene que haber habido cosas, pero fundamentales, muy importantes. Entonces, y me encantaría escucharlo, ¿no? Dentro de lo que se Bueno, puede, porque yo sé que allá fue una es sesión muy muy caro. amplia. Fue una sesión muy amplia, porque 4 horas dan dar para mucho. De hecho, llegó un momento en la sesión en que ese ser que está hablando a través de mí dice, este cuerpo físico ya no puede aguantar seguir hablando porque ya le duele el estómago, tiene hambre. Y tuvimos que parar la sesión. Y bueno, pues en esa sesión, lo primero donde yo me fui a recibir la información que yo necesitaba en ese momento, fue a una vida que yo había vivido en una tribu indígena mapuche en Argentina. Y allí en esa tribu indígena mapuche en Argentina, había una serie de personas que yo reconocí como personas que ahora mismo están en mi vida actual. Y entendí la relación que yo tengo con esas personas ahora y que tiene mucho que ver con aquella vida. Entonces, entendiendo todo el proceso de esa vida, fui capaz de perdonar muchas cosas, muchas relaciones, muchas cosas. En esa vida, al final, yo me acabo quitando la vida, me tiro a un río, me ahogo. Y fue muy, muy, muy impactante para mí sentir un amor, una paz y una tranquilidad tremenda en el proceso que nosotros llamamos muerte y que yo ahora llamo tránsito, porque se fue una liberación. Y creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden experimentar en una hipnosis, vivir ese proceso, porque se te quita el miedo a la muerte. Y bueno, de ahí me dicen, ¿y dónde te vas? Cuando abandonas ese cuerpo, ¿dónde te vas? Y entonces me di cuenta de que yo seguía viva, de otra forma, y me fui a un espacio entre vidas a compartir mi experiencia con otras almas, mi experiencia de qué era vivir en este planeta Tierra. Y de ahí ya me fui a otra vida donde estaba en Centroamérica, donde se estaban construyendo pirámides en Centroamérica, y ahí ya empezamos a hablar de muchas cosas. Por eso duró 4 horas. Era Mira, algo para mí impensable. En aquel momento de mi vida, desde mi mente consciente, era total y absolutamente impensable toda esa información.
De hecho, busqué el sitio y busqué las pirámides y existían. Y yo no sabía quiénes eran los indios mapuches y también busqué información y obviamente existían. Qué Muchas interesante. gracias, muy excelente, excelente, fascinante toda tu Sí, es historia. fascinante. Gracias, muchas gracias, Laura. Gracias. Y lo que no hemos dicho, que tu lugar de nacimiento fue en Venezuela, aunque estuviste muy poco tiempo viviendo ahí, Sí. pero por alguna razón, Necesitaban hacer allí. exacto. Necesitaban hacer allí. Porque cuando tú naces, naces en un día, en una hora, en un momento, en un lugar concreto y te impregnas de toda la energía de ese lugar. Y aunque volví muy pequeña, para mí Venezuela tiene un lugar muy especial en mi corazón y me siento muy unida a ese país. ¿Has tenido oportunidad de visitar nuevamente Venezuela? Lamentablemente por ahora no. De hecho, tuve doble nacionalidad hasta los 18 años, pero como no había residido allí, la perdí. Pero no, por ahora no está previsto. Qué interesante, ¿no? Porque lo que expresas de que tienes un sentimiento muy especial por Venezuela y aunque tu periodo de vida en ese lugar fue muy corto. Bueno, también es cierto que mis padres vivieron allí unos años muy felices y me lo han transmitido. Ese amor que ellos sienten por Venezuela y esos momentos que ellos tuvieron de poder estar en pareja ellos solos y de poder conocerse a sí mismos y de tenerme a mí, pues ellos siempre lo cuentan con mucho amor. Y todo lo que me han enseñado, explicado, siempre ha sido muy bonito. Entonces, solamente puedo tener palabras bonitas hacia ese maravilloso país. Me encanta todo esto. Y acá viene mi pregunta. Sí. Sé que en tu caso y en muchos de nuestros casos nos sucedió a través de algo físico el cambio que tuvimos que hacer. Ujú. Pero ¿es necesario llegar a ese momento o qué hacer cuando tu ser ya está sintiendo que es tiempo de hacer el cambio? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar? Pues cómo comenzar, yo comenzaría buscando información sobre cosas que te interesen. Eh, Empezar a escuchar este tipo de entrevistas, empezar a escuchar a personas que resuene la información que ellos tienen con eso que tú necesitas. Eso me ha pasado muchas veces. Yo muchas veces he encendido el dispositivo y me he puesto a buscar vídeos y he dicho, por favor, dadme lo que hoy necesito. ¿Qué información necesito hoy? Y aparecer vídeos de cosas que en ese momento necesitaba. Entonces es empezar a buscar información, empezar a darnos cuenta de que hay mucho más, de todo lo que se nos facilita a través de las redes sociales, a través de la televisión, de tal. Busca más allá, busca más allá, porque la verdadera información no es la que vemos todos los días, lamentablemente. Exactamente. Yo creo que se nos da esa información justamente para que comencemos a buscar qué hay detrás de eso. ¿Cuál Yo creo que hay es? personas que tienen suerte, que son valientes. Porque digo que son valientes porque lo más difícil es mirar hacia adentro y reconocerse a uno mismo sus errores y lo que le falta por trabajar. Y creo que hay personas que no les hace falta llegar a tener problemas físicos, pero también es verdad que el cuerpo físico es un vehículo maravilloso que tiene indicadores y esos indicadores hay que empezar a aprender a escucharlos. Por ejemplo, una de las cosas que yo también estuve estudiando fue bioemocional a través de Enrique Corberá, aquí en España, y te das cuenta de que el coche es como un auto, ¿no? Que te sale el indicador rojo de que falta gasolina o de que está mal la presión de las ruedas, pues el cuerpo también te da avisos de que algo no está funcionando. O, por ejemplo, no trago a esta persona, no consigo digerir esta situación. El cuerpo te lo está expresando. No sé manejar
esta situación, te duelen las manos. Yo, por ejemplo, cuando rompí con el trabajo, con un anterior trabajo, eh, me caí, me hice una torcedura en un pie, un esguince, porque yo no quería ir ya a ese trabajo. Que, oh my God, sí es verdad. Yo me acuerdo de una persona que iba a un curso y decía, tengo muchísimo trabajo, I need a break, I need a break, I need a break, se cayó por unas escaleras, se partió una pierna. Un My God. break, rompió. Eso quería. Sí, hay que ser tan específico, ¿no? A la hora de pedir Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. lo que pensamos también. Coherencia. Sí, no, nuestros guías son así. Lo pides y te lo doy, pero pídelo bien, porque te lo voy a dar tal Sí, cual como lo sí, estás esa es pidiendo. otra. Yo siempre pido lo más elevado, que llegue para mí lo más elevado para mí, porque a lo mejor lo que yo quiero no es lo mejor. Entonces yo lo más elevado. Y pero ¿y si lo más elevado no lo sabes conducir, manejar? Bueno, tienes que estar Eh, preparado para ver qué te traen. ahí, Pueden aparecer cosas muy curiosas. eh, ¿qué haces en el caso que tú quieres hacer el cambio, pero lógico vives con una familia y están los hijos, está el esposo, están los padres que no pueden comprender el por qué o el para Vale. qué vas a hacer el cambio? ¿Cómo manejas esa situación? Pues con mucho amor propio, queriéndote, confiando en ti. Y a lo mejor los cambios tampoco tienen que ser drásticos. El otro día, por ejemplo, tuve una persona que necesita hacer un cambio, pero los registros le dijeron que fuese haciéndolo poco a poco. Ella se quiere cambiar de lugar de residencia y le dijo que empezase a ir con sus hijos a ese lugar de vacaciones, de fin de semana, para que ellos fuesen viendo los beneficios de cambiarse. O sea, no tiene por qué ser vendo mi casa y me cambio, no, puedes empezar a hacer las cosas poco a poco. Tú puedes, por ejemplo, querer cambiar de trabajo, pero puedes seguir, mientras que estás en un trabajo, te puedes empezar ya a formar en otra cosa, empezar a buscar y a prepararte para otras cosas, para que cuando surja la oportunidad de cambiar, no te quedes sin nada, sino que pases de un sitio a otro en un tránsito manejable y seguro. No hay por qué hacer me voy sin tener un respaldo. No, puedes ir haciendo poco a poco las cosas. No hace falta que te pongas enferma como me puse yo. Puedes empezar a Eh, solucionarlo antes. Si yo eso lo hubiese sabido antes, lo hubiese hecho de otra forma. Pero mi camino era ese. Tenía que aprender de esa forma. correcto, correcto. Y a este punto es agradecer a la enfermedad que te ayudó a hacer el cambio, ¿no? Totalmente, Que ni totalmente. siquiera es enfermedad, es una condición que el cuerpo toma. Mi cuerpo dijo basta y además pasó una cosa muy curiosa también. Tuve que someterme a una operación. Y después cuando estuve en hipnosis me dijeron, ya tenías un pacto de que si tú no despertabas ibas a tener una charla con nosotros para que te dieses cuenta. Dice, ya has hablado con nosotros, ya te has dado cuenta de que te estabas equivocando, ya por fin vas a cambiar. O sea, yo ya había pactado, según parece, yo ya había pactado que si pasado un tiempo yo no me daba cuenta de que me estaba equivocando, iba a tener un paro porque en una operación es como una pequeña muerte. Tú paras, tu alma se va y vuelves con información. Entonces yo ahí me fui y de hecho me acuerdo que cuando estaba saliendo de la anestesia le decía a mi madre, mamá, he hablado con los abuelos. Y decía a mi madre, vale, hija, ¿qué es que está saliendo de la anestesia? No, mamá, es que les he visto. Que sí, cariño, que es que está saliendo de la anestesia. Y después en hipnosis, cuando lo pregunté, me dijeron, sí, sí, es que estuvimos hablando contigo y te dijimos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabes? Cambia, ya. Yo creo que los miedos más grandes que existen es la parte económica. ¿Por qué estamos tan atados a esto, no? Bueno, porque es que esta sociedad es así. Son las condiciones de este juego. Este videojuego
funciona así y hay que asumirlo. Y cuando despiertas, es como Pues, que, pues cuando despiertas tienes que vivir en dos mundos. Tienes que tener los pies en la tierra porque tienes que vivir aquí y tienes que comer todos los días y tienes que vestirte y tienes que vivir, pero sabiendo dónde estás, por qué estás y que hay otras cosas más. Y entonces estás entre dos aguas. Estás aquí y estás allí. Y, y tienes que aprender a integrar ambas cosas. ay, me encanta. Estamos en un aprendizaje constantemente. Totalmente. Yo se lo digo a mis padres, digo, mamá, aquí hasta que no te mueres estás aprendiendo. Todos los días. Porque ya cuando has aprendido todo es cuando te vas. Ya lo has aprendido todo. Entonces yo por ahora yo quiero aprender mucho. Definitivamente. A esta época, ¿tus padres qué opinan de todo este cambio y todo el proceso que tú has hecho? Pues bueno, me han ido acompañando. Cuando dije que quería ser profesora de yoga, como acababa de pesar el cáncer y había estado tan malita, yo creo que dijeron, bueno, déjala que haga lo que quiera. Pero después mi madre, por ejemplo, ha venido a mis clases de yoga, ha venido a mis terapias. O ahora, por ejemplo, cuando aparece el doctor Salsegarra hablando de la supraconciencia, me llaman por teléfono y me dicen, oye, que está Salsegarra en la tele, pon la cadena tal que está hablando, que eso es lo que a ti te gusta. O cuando pasan cosas, pues me preguntan. Entonces, bueno, ya tienen integrado que yo soy así y lo tienen integrado como yo, de una forma natural, porque no hay que hacer nada especial, no hay que hacer yoga vestida de blanco, no hay que hacer registros acásicos poniéndose un turbante, no, es una cosa normal, como la vida misma. De hecho, yo ya hacía registros acásicos antes porque yo siempre he recibido información sin saber que los hacía. Y cuando hice el curso de registros acásicos dije, si esto ya lo hago yo. Sí, es verdad. Todos los hacemos, todos tenemos intuiciones, premoniciones, pensamos en una persona y esa persona nos llama por teléfono. Eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que no lo tenemos integrado de forma natural. Y en este momento en tu vida, si tú deseas algo, ¿cómo es la manera en que lo pides que el deseo se haga realidad? Pues yo lo pido, como te acabo de decir, y yo pido, por ejemplo, tengo el deseo de poder llegar a más personas con mis terapias. Y pido que esto se haga de la forma más elevada para todo el mundo, bajo la gracia y en perfección, de acuerdo a la voluntad divina. Y yo suelto, confío y entrego. Y entonces cuando llega alguien y me dice, ¿quieres hacer una entrevista? Digo yo, vale, sí, porque si estoy pidiéndolo, Está dando, honestamente. Qué lindo. Mi sí. querida, yo sé que es muy tarde en España. Sí, pero no, no pasa nada, no te preocupes. Y sé que tenemos que ir terminando, pero estoy aquí para cuando necesitéis. Podemos hablar de muchas más cosas. Qué lindo. ¿Es algo que sientes, alguna información que quieras compartir con nosotros en este momento? Pues sí, quiero compartir la información de que el Maestro Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo, pero se nos olvida el a ti mismo. Así que le voy a pedir a todo el mundo que me está escuchando que se quiera más, que confíe más en sí y que va a encontrar, que pida, porque siempre va a ser escuchado, porque nadie está solo y siempre que pedimos desde el corazón, se nos escucha. Así mismo es. Nadie está solo. Muchísimas gracias. Nadie está Gracias. solo. Nadie está solo, nunca. Pero si no pides, no te pueden dar, porque ellos respetan el libre albedrío de que tú no pidas. Entonces hay que pedir, porque siempre te va a escuchar alguien. Y ellos están ahí y es su trabajo, ayudar. Ellos siempre van a entregar para ti lo que es, digamos, mejor para ti, Eso ¿verdad? es. Lo más elevado, lo más adecuado para ti en ese momento. Pero si Entonces, no pides, no te pueden dar nada. Ellos respetan tu libre albedrío. Ellos respetan que tú sigas en tu zona de confort. Entonces,
pide ayuda, porque además esos seres que te ayudan, ellos están haciendo su trabajo y si tú no les pides, ellos no pueden realizar su trabajo. Y te miran y se frustran porque ellos desean ayudar, pero como tú no pides, no pueden ayudarte. Así que pide, como quieras, reza quien rece, al Dios que quiera, de la forma que quiera, exprésalo desde el corazón, habla, piensa por la noche cuando te vas a la cama, da gracias, porque también es importante dar gracias, y pide, porque es que si no pides, es muy difícil que nadie te ayude. Y el No se agradecimiento. puede ayudar a quien no quiere ayudar. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que venía a mí en este minuto que estamos cerrando. Sí, Hay momentos que pedimos cosas y no vemos que se nos está dando. Eso es porque eso que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. puede ser que no sea lo mejor para nosotros, puede que no sea lo más elevado o puede que no sea el momento adecuado. Ujú. Puede ser que no sea el momento adecuado. Tú a lo mejor estás pidiendo encontrarte con una pareja y deseas de todo corazón tener una pareja, pero a lo mejor tú todavía no te quieres lo suficiente a ti mismo o a ti misma. Entonces, es mejor que esperes un poquito, que aprendas a amarte a ti mismo, porque si no, si encuentras una pareja, vas a tirar tanto de esa pareja que al final va a ser una relación insana. Entonces, a lo mejor tienes que hacer un camino antes y entonces llega. Antenas, ¿eh? O pides una vivienda, una casa, pero todavía está sin construir. Entonces tienes que esperar a que esa casa se construya o a que los dueños decidan venderla. A lo mejor no es el momento exacto. Tú quieres ese tipo de casa, pero esa casa todavía no está preparada para ti. Qué interesante la paciencia. El- Activarla. la aceptación, la aceptación, que también es, siempre he sido muy de quererlo todo ya. Y ahora voy teniendo más paciencia y más aceptación de que las cosas son como tienen que ser y que si no son, es por algo. Exactamente, exactamente. Gracias, 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 gracias. Gracias a vosotros. Muchas Hemos gracias. tenido una charla tan linda y tan interesante, ¿no? Y qué lindo que es tener este espacio donde podemos conversar estos temas, como Os decía. doy mil gracias os doy, porque me parece maravilloso haber podido contar mi experiencia por fin. Es que es el tiempo, ¿no? Era el momento. Así es, así es. Siempre llega a mí esto que estamos en esta época de compartir y se nos están abriendo las puertas de una manera o de otra. Llega ese espacio donde podemos sacar Estamos la... en un momento ahora muy especial. Ahora son hasta 2000, creo que es 2028. Hay un señor que se llama Vicente Casania, que es astrólogo y habla de astrología mundial, astromundial lo llama él. Estamos ahora mismo en un ciclo de cambio, de apertura, muy, muy interesante. Hay que tener los ojos bien abiertos y el corazón, Sobre todo, sí. exactamente, y no rehusarnos a los cambios. Y sentirnos, porque tiene que haber coherencia entre lo que pensamos, lo que expresamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y ahí viene la enfermedad, de no ser coherentes con nosotros mismos. La autosanación. La autosanación, eso es. La autosanación. No hay otra sanación, solo la que nos hacemos a nosotros mismos. Bellísimo. Lo demás es poner parches, Absolutamente. ¿Y quién puede tapar el sol con un dedo, no? totalmente. Gracias, Lourdes. Gracias, Muchas gracias. gracias, Adriana. Muchas gracias a Ernie. Y de nuevo, muchas gracias a mi amigo Martín Rivera por haberme facilitado esta oportunidad. Seguro que te debe estar viendo o te verá, porque él es Seguro. muy activo en nuestro lugar y le agradecemos muchísimo. Y Es fantástico. así mismo, Un gran sí, comunicador, un gran investigador.
fantástico. de- definitivamente. Sí. Gracias, mi querida. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañan miércoles tras miércoles. Recordarles que estaremos aquí la próxima semana en este mismo día a las 7 p.m. hora de New York. Que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias a todos ustedes. Gracias, Lourdes. Nos estamos Buenas viendo. noches.